Bueno, buenas noches. Nosotros somos Valentina Mejía y Camila Pulgarín. Vamos a presentar la formulación tanto básica y avanzada de nuestro trabajo de acompañamiento, que sería el producto de arroz con leche. Como objetivo general, tenemos que tratamos de comprender y aplicar de manera correcta el método elegido. Más adelante les mencionamos cuál, para determinar de forma precisa las diferentes composiciones y masas de las materias primas empleadas en la elaboración de nuestro producto. Igualmente, hacer de esta composición una preparación rentable generando bajos costos, para así generar el más alto aprovechamiento. Como introducción, para las dos formulaciones, tenemos que la formulación en general de un alimento tiene una gran importancia debido a que nos permite estandarizar y determinar las cantidades exactas de las diferentes materias primas para elaborar un producto, permitiendo replicar el proceso o modificarlo, obteniendo así el control de la transformación con diferentes características químicas, conociendo así las cantidades y proporciones usadas en la elaboración del producto. Bueno, entonces la formulación alimentaria es el proceso en el que vamos como incluyendo una variedad de productos o materias primas que combinamos en unas proporciones como establecidas o precisas. Esto con la finalidad de crear un producto específico. Em, este proceso se desarrolla con la formulación de experimentación, es decir, vamos experimentando para crear como el producto deseado. El método que nosotras usamos fue prueba y error, ya que fuimos como modificando los valores tanto de masa y consultando los valores pues de composición química. Y ya las otras unidades o conceptos que necesitábamos los íbamos aplicando con ecuaciones. Bueno, el método que nosotros utilizamos, como ya lo mencionó Vale, es prueba y error. Este es uno de los métodos más empleados para balancear raciones, debido a que básicamente pues, es muy fácil el planteamiento y operación de este. Manualmente está sujeto a la utilización de pocos alimentos y nutrientes. Sin embargo, cuando se utilizan hojas de cálculo, pues es mucho más práctico. Pues ya vamos a mostrar por lo de Excel. Práctico en el sentido de que se nos agiliza mucho más como el procedimiento y resultados, ya que ya las ecuaciones están ahí establecidas. Se puede balancear de 10 a 15 alimentos, ajustar 6 nutrientes, o sea, tiene una alta como variedad y cantidad. Y esto nos permite una preparación equilibrada de una porción de comida, donde se mezclan varios productos con el fin de cubrir una necesidad nutricional o hacer cualquier tipo de modificación de características que queramos. Bueno, aquí ya tenemos el Excel con la formulación básica que aplicamos mediante el método. Bueno, en la columna B tenemos las masas. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Nosotros tenemos un arroz con leche para 8 porciones. En él vamos a utilizar, por ejemplo, todo está en gramos. De arroz blanco serían 250 gramos, de agua 500, canela 10, leche 516, leche condensada 140 y crema de leche 240. Estas porciones las sacamos de una receta de internet inicialmente porque no hemos preparado todavía el arroz con leche. La columna C nos muestra el porcentaje de simplemente estas cantidades en gramos. Entonces, el 15% pertenece pues a los 250 del arroz con leche y así sucesivamente hasta llegar al 100%, que debería ser lo que debe dar, que es el 100% de las 8 porciones. Al igual, el 1656 se supone que o sea, mezclando todos estos ingredientes nos debe dar 1656 gramos, el total del arroz con leche. Ya la columna D, E y F y H, no, D, E, F y G, hasta el porcentaje de humedad. Estos porcentajes también los sacamos de internet, de las fichas técnicas que elaboramos anteriormente. Entonces ahí nos dicen, por ejemplo, cuánto porcentaje de grasa tiene el arroz, porcentaje de proteína, de carbohidratos y de humedad, así sucesivamente. Lo mismo pues con la leche condensada, la leche entera, la crema de leche y listo. Ya la columna H nos muestra los gramos
de grasa, pero no que tiene el arroz, un ejemplo del arroz como tal, sino los gramos de grasa que vamos a tener en la receta. O sea, ese 5 significa la grasa que tiene esos 250 gramos de arroz. Entonces, así sucesivamente. Por ejemplo, la crema de leche, los 240 gramos que vamos a utilizar tienen 92,40 gramos de grasa. Y ya el 139 es el total de grasa que tiene nuestro producto, pues la cantidad de arroz con leche que vamos a hacer. Lo mismo pasa con los gramos de proteína, de carbohidratos y de agua. Es la cantidad de proteína, carbohidratos y agua que tiene nuestro producto, pues ya como tal. No en general, sino el producto como tal. Y abajo tenemos otra tabla donde nos muestra ya en porcentajes eso último que acabé de explicar. Entonces, ese 8,41 es el porcentaje de grasa que tiene nuestro arroz con leche, el 3,37 es el porcentaje de proteína, el 18,64 el porcentaje de carbohidratos y 69,69 el porcentaje de humedad. Este último, pues simplemente lo que hicimos fue sacar el porcentaje de los totales de grasa, proteína, carbohidratos y agua. Listo, entonces ya para la formulación avanzada, en realidad hicimos algo pues similar en la cuestión de que definimos las materias primas y las masas no las definimos de entrada, sino que llenamos, por así decirlo, el resto de las tablas y ya mediante variando la masa, pues ya logramos las restricciones que ya vamos a mencionar. Los costos los definimos inicialmente en la columna T, donde definimos el costo por kilogramo de cada materia prima. Entonces, ya en la columna E tenemos la multiplicación de la masa que vamos a usar por ese costo que ya teníamos establecido. Y el porcentaje es como ya lo mencionó mi compañera, que es simplemente sacándole el porcentaje a la masa pues que vamos a utilizar o en una ecuación pues. Ya aquí definimos la composición química más específica de lo que hicimos en formulación básica, ya que aquí ya tenemos como más componentes. Ya aquí incluimos las cenizas y la fibra bruta. Y agregamos 2 minerales y 2 aminoácidos como para estudiarlos, su cantidad en el arroz con leche. Entonces aquí simplemente fuimos definiendo las cantidades o porcentajes de cada componente químico que hay en cada materia prima. Entonces, ya en esta columna, en esta parte de composición química de la mezcla, lo que hicimos fue algo muy similar a lo de formulación básica, que fue con los totales que nos iba dando de humedad, de cenizas, se fue sumando y aquí ya se definió según la masa que usáramos cuánta humedad iba a tener. Ya causamos, como por así decirlo, una ecuación propia del Excel que suma producto para definir en este rango de masas la cantidad de humedad. Luego definimos los gramos de proteína, carbohidrato y grasas para hacer el cálculo de las calorías presentes en el arroz con leche. Esto para una porción. Y definimos las restricciones referente pues a referencias bibliográficas. Tenemos las restricciones en porcentaje de kilogramos en este caso y también para la composición química de la mezcla tenemos restricciones en humedad, proteína, grasa y ceniza. Entonces lo que hicimos fue variar las masas para obtener las restricciones deseadas, es decir, nosotros teníamos una restricción de humedad entre el 64,3 y 69,8. Entonces aquí tenemos que la humedad cumple y así sucesivamente con todos los componentes químicos que definimos. Y ya hicimos los cálculos y nos dio estas masas en kilogramos, ya que teníamos los precios también referentes a los kilogramos y con este costo
nos quedó el costo pues de cada materia prima y el costo de la realización como tal del arroz con leche. Bueno, entonces ya tenemos las conclusiones que nos permite identificar las diferentes formulaciones pues para los alimentos y definimos que es una parte fundamental el estandarizar y planear las diferentes preparaciones con sus características específicas, dependiendo de cómo nosotros queramos el producto, más húmedo, con más proteína, entonces ahí ya se va estandarizando dependiendo de lo que aporten las materias primas para tener cantidades y proporciones y los componentes nutricionales. A su vez, definimos los costos dependiendo del uso que vamos a tener en kilogramos de la materia prima y para satisfacer una necesidad, pues ya sea nutricional, como digo, si queremos tener más carbohidratos, más proteínas, funcional y económico, ya que intentamos tener un mínimo de gastos o de costos para la elaboración del arroz con leche. Y para terminar, estas son nuestras referencias donde sacamos pues, los componentes químicos para cada materia prima. Muchas gracias. ¿Cómo se grabó?